de que venir a esta casa de Dios es una bendición. Estén donde estén, siempre ustedes serán la iglesia. Y por eso estoy feliz de estar aquí compartiendo la palabra con la iglesia del Señor. Y agradecido a Dios por estas oportunidades que Dios nos da de verlos y de recibir el cariño y el aprecio de ustedes. Así es que estoy tremendamente feliz. Mi esposa Erika les manda salud, siempre lo recuerda con mucho agrado. La última vez pasamos por Guape, estuvimos como 4 días allí y fue una bendición. Así es que venir a verles y estar con ustedes mucho más. Recuerdo un viernes que estuvimos por Lagunillas, ¿te acuerdas? Ese día en la iglesia del Pastor Morales, donde tuve la oportunidad de ver a varios de ustedes, pero me quedé con las ganas de verlos donde están haciendo sus reuniones ahora. Así que llamé a hermano Juan Vázquez y se organizó la posibilidad de estar aquí. Estoy agradecido a Dios por este privilegio. Así que, mis queridos hermanos, vamos a hacer la presentación de la palabra y comenzamos. Capítulo 24 de Mateo, el texto apocalíptico, que siempre lo uso, sobre todo en el versículo 12, donde dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se extinguirá. Pero ahora, dentro de ese mismo capítulo, voy a mirar desde otra perspectiva esta temática apocalíptica y he querido seleccionar esos versículos que aparecen al comienzo del capítulo, cuando el texto dice: Jesús predice la destrucción del templo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Versículo 1 al 4. Y lo tengo acá, pero me gusta siempre escuchar. ¿Alguien quiere leer el texto? ¿Sí? ¿Lo tienes? Amén. Listo, vamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es la palabra del Señor. Gracias por esa excelente lectura. Amigos míos, recién conversaba con Luis acerca de estas mutaciones que realmente uno va teniendo como predicador, porque ustedes me conocen de hace 30 años. Entonces siempre la gente conserva las prédicas que felizmente han podido grabarse en distintos soportes tecnológicos, y uno cuando tiene ese tipo de archivos tiene la posibilidad de comparar qué cosas dijeron los predicadores hace 30 años atrás y qué están diciendo hoy. Entonces por ahí la gente a veces me comenta que hay aspectos que han ido mutando, cambiando, seguramente actualizándose también, y eso es muy normal en los predicadores. Sin embargo, las líneas generales siempre las he conservado, solo que ahora me he convertido en el profeta del desastre, como dicen algunos muchachos, porque enarbolo banderas de destrucción. Eso, y es lo que espero y es lo que sé que realmente va a pasar. Antes tenía esperanza, ahora no tengo esperanzas. En el sentido escatológico, la esperanza en Cristo siempre es y mucho más grande ahora que antes. Pero la esperanza en el mundo, en que esta porquería del mundo sea mejor, que la gente cambie, no. Y que los locos de la iglesia sean mejor que los de hace 50 años atrás, imposible. Es una cuestión irreversible la que está aconteciendo. Por eso he elegido este texto. Cuando Jesús le dice: ¿ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el fin de esta historia.
el caos total y absoluto. Estamos asistiendo, muchachos, a la demolición total de toda la sociedad que nosotros conocemos. Hay dos cuestiones que son los pilares fundamentales de esta civilización, que son el orden y la autoridad. El orden y la autoridad. El orden, el mundo, se traduce orden como mundo, se traduce mundo como cosmos, son las tres acepciones de la palabra, cosmos, mundos, orden, están dentro de la misma línea de enfoque, contrariamente al caos, al desorden, a la destrucción, que son los elementos antagónicos al concepto de orden. Hoy estamos viviendo en una situación absoluta de desorden, de caos, de destrucción total de todo el sistema. Hay tres lugares donde el orden y la autoridad se reflejan en nuestra sociedad: la familia, el gobierno y la iglesia. Esos son los tres lugares donde estos dos grandes valores civilizatorios, que son el orden y la autoridad, están presentes. En los tres lugares, el orden y la autoridad están destruidos. Empiezo con la iglesia. Es una situación bastante particular la que atraviesa la iglesia en términos globales, no solamente la iglesia evangélica, también la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, o en términos globales las religiones del mundo como el islam, el hinduismo, el budismo, que son religiones que concentran cientos de millones de personas. Entonces, siempre la religión ha sido el alma de las naciones, siempre. Y cada civilización, hay 10 civilizaciones en el mundo entero, cada una de ellas tiene un elemento religioso como eje que le da cohesión, que la mantiene unida a la civilización. Al dispersarse la religión, la civilización también se desintegra. Aquí en América Latina, hablamos desde México hasta la Tierra del Fuego, la religión dominante es el cristianismo, pero el cristianismo está deshecho. Yo de repente veo cosas así, sin ningún orden previo, sino aleatorio a cómo va surgiendo la conferencia. Por ejemplo, el caso de Guatemala, 65% de evangélicos. Los tipos se dan el lujo de elegir un presidente evangélico, que seguramente debe ser el sueño de un montón de locos como nosotros, que nos gustaría tener un presidente evangélico, netamente evangélico, surgido de filas evangélicas, y para eso necesitamos tener, no sé, unos 10 millones de votantes evangélicos para que elijamos un presidente. Ese sueño lo tienen cumplido en Guatemala las iglesias evangélicas. De hecho, han tenido en la década de los 90 una experiencia de haber elegido al primer presidente latinoamericano netamente evangélico, surgido de la iglesia Elim, de la ciudad de Guatemala, Jorge Serrano Elías, hijo de la iglesia evangélica, un presidente elegido por la iglesia evangélica de Guatemala, el hombre que traía la esperanza de que Guatemala no solo se convirtiera a Cristo, porque ya eran una potencia evangélica, sino también para erradicar la corrupción, el narcotráfico, las guerras internas. Guatemala ha tenido guerras civiles espantosas que le costó más de 100.000 muertos a Guatemala, la guerra interna, en la década de las revoluciones del año 70 en adelante. El sueño, como lo podríamos tener acá en Chile. Y entonces eligieron un presidente, Jorge Serrano Elías. Duró lo que dura un candy, como dice un amigo mío. En 3 tiempos salió expulsado del gobierno porque hubo situaciones de corrupción, esa es la verdad. Empezó esa cosa que se llama nepotismo, cuando los tipos que están a la cabeza de algo empiezan a poner a sus familiares, a sus amigos y amigotes, a los que le dieron plata para la campaña política, esa cuestión de situar gente en lugares de privilegio en los ministerios, y esa cuestión le pasó la cuenta al presidente Serrano Elías. Y los milicos vinieron, presionaron y lo sacaron de los pelos. Terminó exiliado en Panamá. Y evidentemente la Iglesia Católica hizo una presión enorme
para que estos grupos evangélicos que habían llevado al presidente a la presidencia dejaran de gobernar el país. Hubo lo que se llama un contubernio, una asociación ilícita entre el poder militar y la Iglesia Católica. La cuestión es que Jorge Serrano Elías, el primer presidente evangélico de la historia de la Iglesia latinoamericana, lo sacaron volando del Palacio Presidencial. Y de pronto, hablando de este tema de la Iglesia, de cómo la Iglesia a veces sueña con tener lugares de privilegio y después la realidad de un solo golpe te borra toda esa ilusión. Cité Guatemala porque otra vez Guatemala tiene un presidente evangélico a la cabeza de la República. Se llama Jimmy Morales. Ustedes pueden verlo si la cuestión está al alcance de cualquiera que se queme las pestañas leyendo las noticias. Nada del otro mundo. Y ahora Jimmy Morales está acusado nuevamente de corrupción, lo tienen contra las cuerdas. Es muy probable que lo destituya el Parlamento. Entonces uno se va preguntando esta mezcla entre religión y política, este sueño latinoamericano de hacer que esta región del mundo deje la corrupción, es una cuestión muy difícil, técnicamente imposible. Lo mismo que pasa con este tema de la Iglesia, porque a veces tratando de situar en un alto nivel de mandato, sobre todo en un gobierno que es la presidencia el máximo anhelo, uno piensa que teniendo un presidente evangélico podía arreglar el país, y vos te das cuenta que la cuestión no va por ese lado. O sea, es decepcionante, pero el orden y la autoridad están en una crisis total. La Iglesia. Acaba de aparecer hoy, la verdad el día viernes, aparece la nómina de los nuevos libros que se publican acá en Chile en los distintos rankings de literatura, los libros más vendidos. Y aparece a la cabeza de los libros de no ficción, en el diario El Mercurio, un libro que se llama Sodoma. Sodoma es el último libro de Frédéric Martel, que es un muy conocido escritor francés, donde él durante 5 años estuvo investigando los problemas de homosexualidad y pedofilia, abuso de menores y violación de cabros chicos, de parte de la Iglesia Católica en todo el mundo. Frédéric Martel vino aquí a Chile cuando se desató el caso del sacerdote Caradima, y hizo una investigación profunda, y parte de su libro tiene que ver con esa investigación. El libro es Sodoma, vale 20.000 pesos y está a contar del viernes, puesto en la librería acá en Chile. Deberían gastarse 20 lucas, muchachos, comprarlo. En Concepción está en este momento. Es un librazo. Sodoma, aparecen unos cardenales con la típica vestimenta, pero vuelto de espaldas, como mirando hacia un futuro que se nota incierto para la Iglesia Católica. Y debajo del título Sodoma, ya te imagináis para dónde va con semejante título. Y abajo un subtítulo que dice los escándalos sexuales del Vaticano. Esa es la Iglesia. Seguramente uno podría pensar, bueno, eso le pasa a los curas, qué bueno que no nos pasa a nosotros. Las investigaciones que han habido en el Vaticano han sido espantosas, terribles. Y evidentemente la Iglesia Católica está destruida. La Iglesia Católica está muerta. No se levanta nunca más en la historia. Este es el final. Estamos asistiendo al funeral de una iglesia que tiene 2000 años de historia. La Iglesia Católica es un zombie, es un cadáver que nunca más en la historia se va a levantar. Francisco es el último papa de la Iglesia Católica. El 21 de febrero el Papa Francisco convocó a un sínodo a nivel mundial. Más de 160 cardenales y obispos venidos de todas partes del mundo se reunieron en el Vaticano, y el motivo de la reunión a nivel planetario que convocó el Papa Francisco es para tratar justamente los escándalos sexuales de la Iglesia Católica en el mundo entero, incluido lo que pasó aquí en Chile. Ustedes saben que
que el Papa cesó a algunos cardenales o obispos muy notables de aquí de Chile en sus funciones, justamente debido a todos los escándalos que han habido acá. Esa cuestión es el desastre total para una iglesia. Y cuando el Papa convocó a ese sínodo, un cónclave, para tratar ese tema, indudablemente se estaba analizando una crisis moral inconcebible dentro de la iglesia más poderosa del mundo, que se vuelve irreversible porque no basta pedir perdón, no hay manera de resarcir a las víctimas de situaciones como esas que tienen que ver con atentados sexuales. No hay plata en el mundo que sea capaz de sanar las heridas que la pedofilia y la homosexualidad dejan en las víctimas. Es irrecuperable ese daño. No hay nada en el mundo, ni siquiera matando al violador se recuperan las víctimas. Entonces la Iglesia Católica está muerta. Nunca más va a ser creíble. Jamás, nunca en la historia va a volver a ser una iglesia confiable. A propósito de eso, ¿hace cuánto que no veía un cura por la calle? Se han escondido todos los sacerdotes católicos. Antes los tipos andaban en las micros, andaban en los buses. Yo lo veía en Santiago, con los distintos ropajes que usaron, desde la sotana hasta el traje gris con una crucecita en la solapa y el cuello clerical que lo identificaba. O sea, yo frecuentemente salgo y viajo por este país, pero hace años que no veo un cura en la calle. Seguramente los tipos deben andar en auto o deben desplazarse en Uber, pero en locomoción colectiva o caminando por la calle no he visto nunca. Los tipos tienen miedo y tienen vergüenza. La iglesia, el término global, la iglesia, es un lugar donde el orden y la autoridad están deshechos. La Iglesia Católica está muerta. Los locos no se levantan nunca más. Podríamos estar contentos de que a la competencia le pasa semejante desastre. Vos sabéis que esta cuestión se parece a los negocios. Cuando quiebra un comerciante de la cuadra, el loco que todavía sobrevive se alegra y dice que bueno, que los clientes que perdió el mono se van a venir para acá a comprarme. No, se van para el líder que está allí en Coronel, en la vuelta. Y al del kiosco lo dejan morirse de hambre. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque las estadísticas aquí en Chile dicen que en los últimos 10 años, del año 2008 hasta ahora, la Iglesia Católica aquí en Chile ha perdido a 1.600.000 católicos que fugaron de la Iglesia Católica, espantados por la conducta de los curas aquí en Chile. Cuando yo vi las cifras que la publicó la prensa, me alegré y dije, capaz que estos tipos que eran católicos se hacen evangélicos ahora que salieron del infierno de los curas, van a tener deseos de venir a nuestra iglesia, y soñé con una cantidad inmensa de locos que se podrían congregar en las iglesias evangélicas. La prensa misma que se dedica a este tipo de investigaciones dice que los católicos que fugaron de la Iglesia Católica no se hicieron evangélicos, porque nosotros los evangélicos tampoco les resultábamos confiables. Esta cuestión es escandalosa, porque te duele. Y esa es la verdad, es la realidad. Por eso te digo que el orden y la autoridad dentro de la iglesia, que básicamente tiene que ver con el testimonio, lo que la gente ve y lo que perciben en nosotros, es una cuestión que está hecho pedazos. La Iglesia Católica está en ruinas. Van a quedar las catedrales, las basílicas, las parroquias, las capillas, siempre en pie. Pero va a llegar el día en que van a ir 4 gatos locos a la Iglesia Católica. La iglesia está terriblemente hecho pedazos dentro de esa estructura. Y cuando cae la Iglesia Católica, caen todas las demás iglesias. Esa es la cuestión terrible que está por pasar. Entonces yo soy un profeta del desastre, soy un loco de anticipación. Todavía no se produce la explosión, la destrucción, el derrumbe, pero veo que está, y eso es lo que predico, veo el futuro. Porque así predicciones basadas en hechos reales, en cuestiones constantes, y lo que la palabra de Dios te dice. Por eso este es un tiempo de crisis absoluta. El orden y la autoridad en la iglesia, en términos globales, incluyendo a la Iglesia Católica, es una destrucción absoluta, muchachos.
Y uno podría pensar, ¿y qué información tiene el predicador de las iglesias evangélicas? Bueno, vamos tirando noticias, chiquillos. Hace un mes atrás apareció en el diario The Washington Post, el principal diario norteamericano, una encuesta. Es decir, una investigación de los periodistas del Washington Post, que ustedes lo pueden ver en internet, el diario más popular de Estados Unidos y uno de los mejores diarios del mundo. Los periodistas hicieron una investigación a la Iglesia Bautista del Sur de Estados Unidos de América, que son los bautistas que tú ves aquí en la zona. Es decir, los de Estados Unidos no tienen nada que ver con estos locos de acá, pero son de la misma rama. Los misioneros que vinieron de Estados Unidos, los que plantaron la Iglesia Bautista que en Chile, son los Bautistas del Sur. Hay otros que se llaman la Bautista del Norte, pero es otro tipo de organización. El Washington Post investigó a los Bautistas del Sur. En Estados Unidos tienen 47 millones de miembros, solo en Estados Unidos de América. Son una potencia los Bautistas del Sur. La plata que recogen cada año son cientos de millones de dólares, una cantidad fabulosa, son iglesias de millonarios. Hay presidentes norteamericanos que han sido miembros de la Iglesia Bautista, como los presidentes Bush, por ejemplo. George Bush, el viejo Bush que acaba de morir, y el nuevo Bush, que es George Bush, hijo, también miembro de la Iglesia Bautista. A esa cofradía evangélica han pertenecido predicadores tan famosos como Billy Graham, el predicador más famoso de la historia del mundo evangélico en todo su tiempo. Gente muy conocida. De esa iglesia, el diario hizo una investigación que abarcó 5 años de tiempo de los periodistas, hasta ahora. Y en esa investigación, evidentemente, hubo cosas terribles. Gente evangélica, como nosotros, los evangélicos bautistas son evangélicos. Hay algunos antecedentes sobre este tipo de testimonio oscuro de ese tipo de iglesia, entre ellos pedófilos, violadores de cabros chicos, homosexuales, tipos con tendencia horrible, de temas de sodomía y otras cuestiones. El diario hizo la investigación. La cuestión es que en este momento la Iglesia Bautista del Sur tiene 700 demandas en Estados Unidos de América, que son demandas de millones de dólares, las víctimas, igual que reclamando los tipos de acá de Chile en contra de los curas, así, pero en la versión evangélica de Estados Unidos. Un desastre, ¿no? Un quiebre de imagen impresionante para la Iglesia evangélica norteamericana. Esa cuestión es de ahora. Imagínate tú los papás que enviaron a sus hijos pequeños a la Iglesia Bautista para que les enseñen la historia de David y Goliat, porque las escuelas dominicales son básicamente bautistas. Y los niños de ese tipo de escuelas terminaron manoseados, abusados, violados sexualmente por los propios profesores de la escuela dominicana. Por eso yo siempre le he dicho a la gente de la iglesia, y lo he repetido muchas veces en estos estamentos evangélicos: cuando haya escuela dominical, nunca pongan hombres a cargo de la escuela dominical, pues tienen que poner puras mujeres nomás. Porque los hombres que se acercan mucho a los niños chicos generalmente son pedófilos. Pues tienen que ver esa cuestión. Por eso tengo 72 años. No es que me las sepa todas, pero sabéis lo que he visto en la vida, vos no te imagináis. Entonces es constante. Igual que el abuelo que le regala dulcecito a los cabros chicos. Si vos veías a un viejo en una iglesia como esta regalándole caramelos a un cabro chico, vos tenés que ponerlo en la lista negra al viejo. Esa cuestión nunca se hace con un niño. Nunca. Son manifestaciones de tendencias pedófilas. Me parezco a la doctora Cordero acá, de la manera como me miran. No, estoy mejor. Debe ser psiquiatra y por lo tanto debe estar loco, porque ve diablos hasta debajo de la silla. Pero es verdad. Son índices. La cuestión con la Iglesia Bautista del Sur en Estados Unidos fue así. Profesores, hombres casados, porque vos sabés que la homosexualidad no se cura casándose, que es lo que le sugieren los fieles católicos al Papa.
tenga sacerdotes casados en lugar de tener sacerdotes solteros. Te lo voy a decir como me gusta decir las cosas: los maricones no se mejoran casándose. El que es maricón va a morir maricón. ¿Lo están grabando? Bueno, pónganlo en la radio y digan que Ernesto Silva ha dicho eso. Es la verdad, muchachos. Los curas están muertos. Si los tipos tienen tendencia a la homosexualidad, no significa que casándose van a mejorarse. No. Y hay que desconfiar de la gente que es homosexual, porque generalmente los tipos homosexuales son pedófilos. Así que los cabros chicos en Estados Unidos, los papás, imagínate gente de Lille, locos de plata. La iglesia bautista es una iglesia de millonarios, de gente que vive bien, de anglosajones generalmente. Tipos educados, elegantes, enviando a sus hijos que son angelitos, hermano, para que les enseñen la Biblia, y estos desgraciados terminaban violándolo. O sea, eso es para quemarlo, eso es para matarlo, es para colgarlo de una vida sin misericordia y sin juicio. Porque eso es lo que la Biblia te dice: el que de ustedes haga tropezar a un pequeño tendría que atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse del acantilado en lo profundo del mar. El suicidio. Si los tipos tienen algo de vergüenza, deberían matarse los locos. Pero esa cuestión no la hace nadie. Y si alguien lo hiciera, faltarían piedras para colgarse del alcogote a estos degenerados. Y el que fabrica piedras sería millonario, naturalmente. Pesa 500 kilos la piedra de molino. El orden y la autoridad, muchachos, está hecho pedazo. Por eso antes la gente a los curas le pedía una medallita para la suerte. Para locos como yo, que somos viejos, tengo 72 años. Eso es lo que veía. Yo nunca fui católico, pero veía en mis compañeros de escuela básica. Veían un curita, siempre el cura andaba con una medalla o con algunos santitos impresos. Y la cabrería se acercaba al cura y le pedía alguna medallita o algún santito para rezar. Los curas desaparecieron si no están en circulación. Y ahora lo que menos te darían sería una medallita para la suerte. Amigos míos, orden y autoridad son dos cosas. El orden y la autoridad se reflejan en la iglesia. A propósito de los bautistas, en el año 1960, la Iglesia Bautista de Alemania expulsó de sus filas a un pastor de la Iglesia Bautista de Alemania por pedofilia, que tenía mucho interés en enseñarle la Biblia a los niños pequeños de su vieja ciudad natal de Alemania. Ese pastor evangélico fue Paul Schaeffer. Y cuando a ese degenerado lo expulsó de la Iglesia Bautista de Alemania, lo recibieron con los brazos abiertos aquí en Chile. Cumplió menos de la pena que le asignó la justicia chilena por Schaeffer y murió en la cárcel por todos los procesos que se le vinieron encima a un tipo perverso, ingenuo del diablo, un tipo lleno de maldiciones, solamente al servicio del infierno. Violador, homosexual, pedófilo, un desgraciado. Miembro de la Iglesia Bautista de Alemania. Con ese tipo de antecedentes, la cuestión es terrible. Mis amigos que han investigado la vida de Paul Schaeffer y lo que es Villa Baviera y Colonia Dignidad, es una cuestión espantosa, ¿no? Y dicen que, tú sabes que todos los predicadores de repente tienen una consigna, un texto preferido. El texto preferido de Paul Schaeffer era: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Ahora el desgraciado. Ese tipo de gente. Con ese tipo de bestia, ¿tú crees que la gente se va a convertir al evangelio en un país como este? Teniendo ese tipo de no es currículum, esos son unos delincuentes, tienen prontuario. Entonces, por eso que el orden y la autoridad, esa cuestión que te da confianza en las instituciones y en las personas, es una cuestión que está rota en el mundo religioso.
Y cuando la gente carece del respaldo del testimonio personal, vos le podés reventar los tímpanos a los tipos hablándole de Dios, pero no te escuchan. Porque tu gente habla más fuerte que tus palabras. Y es como dicen los grandes técnicos en el evangelismo: la gente de este mundo no escucha con los oídos, sino que escucha con los ojos. La gente no te escucha, vos podés reventarle los tímpanos, lo único que escuchan es lo que ven en ti. Por eso siempre le digo a la gente de iglesia, como ustedes que son mis amigos durante tantos años: quieren predicar el evangelio, chiquillos, fenómeno. Agarra a tu mujer y a tu cachorro y anda y camina 3, 4 manzanas, da la vuelta, saluda al que te vende la verdura, al que te vende la carne, al de los abarrotes, aquel del kiosco, a la gente que encuentres por la calle. Y dile que Dios los bendiga, vecinos. Hace rato que este país no ve a un hombre o una mujer con sus cachorros juntos caminando por la calle. Este país nuestro tiene hombres solos, mujeres solas, niños solos. A veces un hombre solo con un hijo y a veces una mujer sola arrastrando un niño. Pero una familia integral, esa visión de cohesión de amor y de fidelidad, es una cuestión muy difícil de lograr hoy por hoy. Por eso es que este tiempo, muchachos, es muy difícil para predicar el evangelio. Porque cuando tú le hablas a la gente, lo que la gente primero recuerda son las metidas de pata de los locos que predican. Es como cuando tú ves a alguien, a cualquier persona. Si ese loco te pidió plata y no te la devolvió, cuando lo llegáis a ver, ¿quién es lo primero que recordáis? No recordáis que es un buen padre, que es un tipo que tiene una familia, que tiene lo que sea. Lo primero que recordáis es la macana que se mandó contigo, si eso es lógico. Cuando tú veías un predicador predicar, ¿qué es lo que recordáis? No recordáis que el loco es bueno, que el tipo le pega a la prédica, que hay manifestaciones carismáticas. No, lo primero que recordáis de un loco son las metidas de pata que se mandó. Y mientras te predica como los ángeles, te ven la imagen, así como una radiografía que te oscurece lo que estás viendo, con las macanas que el loco se mandó. Por eso el testimonio es joya. Los locos que tienen buen testimonio sostienen un capital que no se puede valorar con plata en este mundo, muchachos. Es una iglesia que tenga un testimonio integral de buena gente, de buena conducta. Esa iglesia, el testimonio vale oro, oro. Por eso a los especímenes que entran a la iglesia y que pueden llegar a opacar el testimonio de una consagración santa y definitiva de una congregación, a esos locos tenéis que sacarlo de los pelos. No podéis permitirlo, tenéis que expulsarlo, ¿no? Porque esa es la gente que corrompe, son los locos que te infectan de maldad, de malos olores y de malos testimonios a la congregación. Es como el loco ese que habla en los proverbios, se me ocurre, cuando te habla del perfumista, que una sola mosca te echa a perder el perfume. Ay, pues sabéis que yo soy un predicador y como en cualquier lado. Hoy día almorcé bien porque almorcé en la casa de Marcelino. Pero a veces como en unos restaurantes de quinta categoría, porque no soy muy fijado en la calidad, sino en la cantidad, y no estoy dispuesto a gastar plata tampoco en lugares elegantes. Y me metí hace un tiempo atrás a comerme una cazuela, me gustan las cazuelas, en un restaurante de quinta. Y todo venía bien, la comí y todo eso, hasta cuando traté de ponerle ají, un poco de ají, porque me gusta el condimento en la cazuela, el ají. Y agarré el tipo pebre que había, pero era ají el que quería, así que tomé el ají. Y me encantó el olor que salía, porque te invita a ponerle ají a las papas. Pero cuando me fijé bien, vi unas cuestiones oscuras en el ají. Como así, no veo el detalle, pero cuando pongo así veo, ¿viste? Porque estos son lentes de aumento para leer. Vi 2 moscas nadando en el ají que pretendía ponerle a la papa.
Yo no soy fijado para comer, o sea que vi las moscas y las dejé nomás por la cazuela, le di porque todavía no la había infectado con el ají. Pero ese impacto que te produce, esa cuestión asquerosa, repulsiva que tienen las moscas. Así le pasó al perfumista. Una mosca en los perfumes descompone el aroma, la fragancia que tiene el perfume del perfumista. En las iglesias también, cuando vos tenías elementos oscuros, negativos, con tendencias malévolas, son como la mosca en el perfume, son como la mosca en el ají que yo pretendía ponerle a las papas. Hubiera estado con la Erika, me hubiera pegado un palo, ¿por qué me trajiste a comer aquí en esta porquería? Pero como estaba solo, me evité las palizas de mi mujer. Yo soy misionero, le meto a lo que venga, menos a las moscas en el perro, claro. A veces en las iglesias esas cuestiones pasan, pero tenés que tener cuidado. Por eso la iglesia hoy es una iglesia que está en esa situación donde esto que se llama orden y autoridad es una cuestión que está muy en el entredicho. Cuando la iglesia pierde la santidad, destruye completamente la credibilidad y la autoridad se destruye. Por eso lo más sagrado que existe en la vida cristiana es el testimonio personal. Sobre todo cuando el tipo es predicador, cuando es pastor. ¿Con qué rango de decencia un tipo va a enfrentar a la iglesia, a su mujer y a sus hijos en el púlpito, cuando el loco ha metido las patas hasta el cogote? O sea, esa cuestión es así. ¿Con qué moral se presentan hoy los curas delante de la iglesia católica a hablarles qué cosa? La iglesia del bosque, donde era el sacerdote principal, el sacerdote Caradima. He visto los reportajes de las víctimas que han vuelto allí y de la gente que se siente tan dolida por esa falla estructural terrible de sus pastores, que son los curas, que también se llaman pastores en la iglesia católica. Y otra cosa que le duele mucho a la gente católica es que los superiores de ese tipo de sacerdotes, incluido el cardenal y el obispo de Santiago, sabiendo lo que había pasado con Caradima, ocultaron el evento, le pusieron, es como alguien dice, levantáis la alfombra y tenéis la porquería para debajo de la alfombra y la ponéis de vuelta y parece que está todo bien. Eso es lo que hicieron, tiraron la basura debajo de la alfombra. Se hicieron los locos, ocultaron. Los testigos que querían hablar los silenciaron. Y algunos de ellos, los sacerdotes corruptos, los trasladaron de un lugar a otro. Me recuerdo el caso de Monseñor Cox de La Serena, una de las principales iglesias católicas de Chile, porque La Serena es la capital del catolicismo en Chile. Al cura Cox, que en ese momento era monseñor, cuando se investigaron todos los deslices y conductas sexuales reprochables que tenía el cura, un degenerado, lo mandaron a Italia y ahí está haciendo penitencia, rezando el rosario, y como está cerca del Vaticano seguramente tiene buenos amigos. Y entonces la gente se sintió entristecida porque las autoridades que debieron haberle puesto fin a esta cuestión, haber establecido denuncia y haber llevado ante la justicia, no solamente hasta la justicia católica, sino que a la justicia civil de este país, a los victimarios, los tipos le buscaron la forma para que ninguno de los curas abusadores de menores, violadores, degenerados, homosexuales, fueran procesados por la justicia. Esa cuestión le hizo perder crédito a la Iglesia Católica, terriblemente. Por eso cuando vino el Papa hace 2 años acá, se lo dijeron los periodistas: usted cuando vino había cierto número de católicos en este país, pero cuando usted se fue, 3 días después, porque tuvo reunión en Santiago, Temuco y Iquique, los periodistas dijeron: ahora hay menos católicos en este país que hace 3 días cuando usted llegó. Porque la gente se decepcionó del Papa, porque tampoco aplicó justicia, porque tampoco prometió investigar los casos, sobre todo el de Osorno, que es un caso gravísimo eso. Y la gente se escandalizó. Y este tema de autoridad y de orden está muerto.
Por eso la Iglesia Católica en este país nunca más se va a levantar. Este es el cadáver de la Iglesia Católica, lo que estamos viendo. Hubo un reportaje en septiembre que todavía está en la internet, en Televisión Nacional, un informe especial, que habló acerca de las conductas inapropiadas de una serie de líderes religiosos aquí en esta nación. Varios de ellos, gente evangélica, en cuyas iglesias yo también he estado predicando. Una vergüenza. Terrible. ¿Cómo la gente nos va a creer? ¿Cómo la gente va a aceptar que lo que le predicamos es la verdad? Puede ser que sea la verdad, pero el vaso que transporta la verdad, ese es una olla de, no sé, de uso corrupto. Entonces, el contenido tiene que estar en un envase decente, si no, el producto pierde el prestigio. Un buen perfume se envasa en un envase elegante, como el que rompió aquella mujer cuando ungió los pies del Señor. Un vaso de alabastro, fino, sellado. No lo llevaba en una botija de cuero. Lo llevaba en el lugar donde el perfume adquiere, por una parte, la preservación y por otra parte, la elegancia, y te da confianza de que lo que hay dentro del envase es legítimo. Así también la prédica del Evangelio. Y entonces ese reportaje del informe especial de Canal Nacional, esa fue un golpe demoledor para la Iglesia evangélica. Y sobre todo para los compañeros de milicia que he conocido en este camino, cuyas iglesias he predicado. Es una sabandija, hermano. Vos metís los nombres de esos locos en la internet, en el Google, y poní el nombre de ellos. Y te aparece una cantidad de videos pero escandalosos. Es mejor no ponerlo. Podría hacer la prueba de poner los nombres de algunos predicadores conocidos también, incluido el mío. Hay cosas que te sorprenden y que realmente son terribles, hermano, cuando se analizan esas cuestiones más profundas de la conducta humana. Por eso el orden y la autoridad están en entredicho. El orden y la autoridad, estos pilares que sostienen desde el punto de vista de la civilización y de la sociedad a la Iglesia, están destruidos. La gente ha perdido la decencia, el testimonio. A los locos les importa tres pepinos lo que digan después. Porque la forma de enfocar este tema de la conducta, mucha gente cree que Dios se las perdona todas. Entonces los locos meten las patas de Kiko y Caco y después le piden a Dios que los perdone y los locos se sacuden y zafan. Y esa es la cuestión que pasa. Entonces vivir en ese cúmulo de indecencia es una cuestión que a la Iglesia le ha hecho perder tremendamente su prestigio. Orden y autoridad, dos cuestiones que dentro de las iglesias en términos globales están entredichos. Hay algunas iglesias que conservan la integridad, pero hay otros lugares donde esta cuestión es un desorden absoluto y total. Y cuando este tipo de prácticas que están relacionadas con las conductas inapropiadas, con pecados personales que a veces son grosos, sobre todo los de sexualidad, se vuelven una costumbre. Y una de las cosas que yo me he fijado, una cuestión común y que es muy recurrente. Por ejemplo, conozco el caso de pastores de iglesia que estuvieron alguna vez casados con su mujer original y ahora tienen una amante. Y son pastores. ¿Sabéis lo que pasa con ese tipo de ministerio? Esos locos acumulan gente que tiene las mismas yayas que ellos, las mismas. Tú después empezás a investigar, claro, la gente viene, se han casado, se han descasado, tipos divorciados, tipos que viven así en la completa asenjeia, como dicen los griegos, la absoluta desvergüenza. La gente no tiene miedo de ser adúltero y fornicario. Ese tipo de gente, ese tipo de ministerio, cuando el pastor tiene esos niveles de corrupción, reúne a mucha gente que tiene las mismas llagas que el dirigente. Las mismas. Igual que una iglesia donde el pastor es gay, homosexual. Conozco iglesias de ese tipo.
Conozco una iglesia en Santiago que el pastor es gay. La verdad es que conozco por lo menos 3 iglesias donde el pastor es gay, allá en Santiago. Los tipos tienen un montón de gente, pero la mayoría son todos tipos cholos, fletos, lesbianas. Y hay una iglesia que se caracteriza por darle a la mandolina y al canto. Ay, Dios mío, cuando vos ves esas cuestiones, dices, ¿cómo esta gente sigue a estos locos? ¿Cómo pueden tener tanto éxito? Iglesias que tienen cientos de personas, hermano, que tienen capacidad para juntar plata y hacer proyectos millonarios, y son corruptos, peor que el diablo. Lo único que hacen es cantarle a Dios, ¿no? Y como en el canto no hay reprensión de vida, porque la palabra es la que reprende, no la canción. Entonces los locos le dan a la mandolina, ¿no? Y a las castañuelas. Lo demás no importa, el pastor corrupto, un degenerado. Yo he escuchado unos testimonios horribles. Bueno, si estáis grabando mejor, pero los podéis comprobar. Locos malos, perversos. Yo no sé cómo diablos esa gente habla de Dios, hermano. Y reúnen mucha gente, generalmente con las mismas tendencias de los líderes. Hay gente homosexual, violadores, cabros chicos, degenerados de todo tipo, lesbianas, todas con la mandolina y la guitarra cantándole al Eterno. Y los locos sin ninguna vergüenza te dicen, esto es lo que Dios ha dicho. Que de aquí en adelante ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim adorarán a Dios, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad, porque ese tipo de adoradores es el que Dios está buscando. Nosotros somos esos adoradores. Por eso cuando la iglesia del mundo, cuando los periodistas, por ejemplo, del Canal Nacional hicieron el reportaje, se metieron a una iglesia en Rancagua, donde yo he predicado y donde conozco a los protagonistas. Los tipos escarbaron y descubrieron una cantidad enorme de pudrición en los ministerios evangélicos. Y es verdad, aparte de la investigación que hicieron, que esa investigación venía de un montón de tiempo antes y otros investigadores habían llegado a las mismas conclusiones. Es un desastre. Aparte que hay que entender una cosa, ciudades como Rancagua, que es una ciudad minera, es una ciudad que tiene mucha tendencia a la corrupción. En Rancagua se ha descubierto un grupo de sacerdotes católicos que formaban una cofradía que se llama La Familia. Era un grupo de curas especialistas en violar cabros chicos, todos homosexuales y gays, que tenían una cofradía, una especie de sociedad secreta, donde las víctimas se las intercambiaban entre ellos. Esta cuestión, una investigación periodística sacó a la luz las corrupciones terribles y tremendas que hay en el seno de la Iglesia Católica de Rancagua. Y la Iglesia Evangélica en Rancagua tiene muchos problemas de ese tipo. La cuestión que el orden y la autoridad es algo que está en entredicho en este momento. La Iglesia, en general, la religión aquí en Chile, tiene ese problema. Las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas debido al censo que ha hecho hace un año atrás, se ha comprobado estadísticamente que las religiones en este país no crecieron. Lo que sí creció fue el ateísmo, los gnósticos, los agnósticos, los descreídos, los incrédulos, los que se confiesan sin religión. Esa gente en este momento va rajuñando la 4ª parte de la población nacional. Este país siempre fue un país cristiano, pero Chile está dejando de ser un país cristiano y se está convirtiendo en un país de ateos. Esa cuestión es peligrosa, hijo, debería decirnos algo. Esa estadística, ustedes la pueden ver en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, una cuestión impresionante. Cada uno de nosotros en una tarde como esta debería reflexionar en su vida personal con cuánto de este desprestigio, con cuánto de este descrédito al Evangelio he contribuido yo con mi forma de vivir. Esa es la reflexión. ¿Por qué estamos como estamos y por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? Esa es la cuestión, es un derrumbe del orden y de la autoridad. Dejemos la iglesia, agarremos la familia en los minutos que quedan, le tomé el tiempo de cuando partí.
La familia, destruida también en este país. Más de la mitad de los hogares que viven aparentemente como familia debajo de un mismo techo, los tipos no están casados, son convivientes. La cantidad enorme de gente que está llegando al Evangelio en ese estado, donde el matrimonio para ellos no existe, donde han tenido 2 o 3 parejas encima del lomo, y donde de repente hay hijos que son de diversos matrimonios dentro de la familia. Esa cuestión no es la iglesia evangélica. Y por lo tanto, cuando se predica la palabra de Dios, tenéis que darles, ¿no? Enseñarles a vivir de la manera como se debe vivir. Vivimos en una sociedad que tiene tendencia a la corrupción en la familia, y en Chile es un desastre. Si tú empezáis a averiguar un poco el tipo de familia que tienen los políticos en este país, te vas a encontrar, los tipos, te hablo de los senadores y de los muchachos que son diputados aquí en el Congreso Nacional. El tipo de familia, tendréis que averiguar si la mujer que tienen es la mujer original, o tienen una amante, o tienen un segundo matrimonio, o tienen un divorcio entre medio, Cuando tú empezás a ir al fino, a ver la familia de los tipos que hacen las leyes, entonces te encontrás con una cantidad enorme de sorpresas. Por eso es que aprueban las leyes que aprueban, porque tienen perfiles de homosexualidad, porque tienen perfiles de violadores, porque tienen perfiles de consumidores de drogas, porque tienen perfiles de corruptos, porque han aceptado preventas de grandes empresas que los han hecho modificar las leyes. Entonces, cuando tú encontrás gente que forman este tipo de instituciones que tienen actitudes corruptas, la gente pierde la confianza. Así también en la familia. Se han roto las confianzas, se rompen las confianzas cuando los maridos tienen un amante, por ejemplo. Se rompe la confianza. ¿Con qué cara se va a presentar ese loco delante de su esposa o delante de sus hijos cuando tiene ese perfil de conducta familiar? ¿Con qué moral le habla un padre a su hijo de que tenga una conducta sexual limpia si el loco es fornicario o adúltero? ¿De qué manera le puede presentar un predicador a la iglesia un mensaje de alto nivel de exigencia si la conducta que el loco tiene es un desastre? Entonces, en la familia, este concepto de orden y de autoridad está muy a mal traer. El orden y la autoridad, lo que la Biblia te dice, la mujer respete a su marido, eso es parte del orden y de la autoridad, pero el loco tiene que ganarse el respeto de la esposa, si no está muerto. ¿Cómo le puede pedir un padre a sus hijos que ore si nunca lo ven orando en la casa? Si el loco se le sale de la cama y se mete a trabajar como lo haría una mascota sin orar a Dios. ¿Cómo podéis pedirle a los hijos que oren si el tipo nunca lo han visto pidiendo la bendición por los alimentos que se comen? ¿Cómo podéis pedirle a tu hijo que venga a la iglesia si vos venís una vez al mes acá? Esas cuestiones se llaman inconsecuencia. Entonces, cuando no tenéis que decirle a tu hijo, pero si los locos te ven orando continuamente, arrodillado, de pie o como sea, ese ejemplo no tenéis que decirle al hijo que ore, no, te tiene que ver orando. Amén. Tiene que ver tu trato decente, de la manera como tú tratas a tu mujer o como tu mujer te trata a ti. Los hijos están copiando esa imagen, de la manera como se hablan, de la manera como se relacionan uno con otro. Esa cuestión es determinante para un hijo, eso se llama testimonio. El orden y la autoridad. La mujer debe respetar a su marido, pero el marido debe ganarse ese mérito para ser respetado. Y el tipo tiene que tener santidad, tiene que tener una vida integral, tiene que tener una vida decente y limpia. Si no, no te va a respetar ni el gato en la casa. Esa cuestión es fundamental. Por eso la familia está destruida. Y como dijo Jesús, de este edificio no quedará piedra sobre piedra. Este es el tiempo. La religión está derrumbada. Marchamos hacia la destrucción total de todas las estructuras. Por eso se destruyó el templo. ¿Sabes por qué? Porque Dios estimó que los corruptos eran tan grandes en la casa de Dios que destruyó el templo, el símbolo de la religión judía. Y a contar de ese día Jesús
se levantó como el constructor del templo. Amén. Es como él dijo, porque uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Amén. Porque no son las estructuras ni los edificios los que proclaman la santidad de Dios, sino que es la vida de la gente como ustedes. El Salmo dice: la santidad es el adorno eterno de tu templo. No son las florcitas que ponemos en los altares, ni es la pintura. Es la santidad de la gente que viene a la casa de Dios. Amén. Eso es lo que adorna el templo del Señor. Aleluya. Amén. Cuando tú tienes una vida consagrada, sin necesidad que sea un ángel con alas en los omóplatos y una aureola en el cráneo, pero tenéis que ser un loco decente. Si venís a una iglesia como esta, vos no podéis ser el diablo vendiendo cruces. Tienes que ser un loco decente, creíble, una persona confiable. Eso es la familia. En eso tenemos que transformarnos como jefes de hogar. Que sea, es como siempre dicen los predicadores: Dios es Padre y es Rey. Por lo tanto, Dios como Padre debe ser amado, pero como Rey debe ser terriblemente temido. Eso es Dios. Tú no podés creer que Dios es corazón de abuelita y que las perdona todas. A Dios hay que respetarlo, muchachos. Y tenemos que temblar en su presencia. Él es Padre, pero también es Rey. Y tenemos que balancear las dos cosas. Nunca te aproveches de esa situación de contacto con los mundos divinos. Teme a Jehová y haz el bien. Es como dice el Eclesiastés: esta es la suma del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Amén. Este es el tiempo de la familia. Tenemos que reconstruir la credibilidad y la confianza. Y el último elemento, el gobierno. El gobierno, no el gobierno de Chile, sino todos los gobiernos del mundo. Cómo la gente ha perdido la confianza en sus líderes. ¿A quién vaya a elegir? Mira vos, recién la noticia que veo en el diario de hoy: el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, que hace poco fue elegido alcalde y se puso a la cabeza de la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo y de las más importantes de América Latina. Río de Janeiro no es la capital de Brasil, es Brasilia, pero Río de Janeiro junto con Sao Paulo son las ciudades más grandes de Brasil y las que tienen el mayor peso gravitante de la economía. Río de Janeiro es una ciudad turística, es la ciudad turística del mundo, y en esa ciudad accedió el alcalde que todavía está mandando a la ciudad. ¿Sabéis la particularidad del alcalde de la ciudad? Pastor evangélico que resultó electo alcalde de la ciudad más grande de Brasil. Un pastor evangélico a la cabeza del gobierno. No es una comuna como Coronel, que hay 4 gatos locos aquí. Te está hablando de Río de Janeiro, una ciudad de millones de habitantes. Es un país. Y a la cabeza un pastor evangélico. Vi la asunción cuando el tipo asumió el mandato, cantante de gospel, de canciones evangélicas, pastor de una iglesia grande en Brasil, elegido alcalde de la ciudad más importante de Brasil. Me alegré. Hoy la noticia te lo trae en la foto y te dice: está cuestionado por corrupto. Se me cayeron los bonos. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, elegido con una tremenda mayoría de iglesias evangélicas, y el tipo con perfiles evangélicos. No sabemos cómo le va a ir, pero ahora está enfrentando una baja de su popularidad y está enfrentando una baja significativa en el apoyo de la gente, y ya se asoman los primeros indicios de que lo van a investigar también por tráfico de influencia y corrupción. Cuando los presidentes de estos países nuestros salen de la presidencia, vienen los otros que investigan, porque nunca investigan mientras el loco es presidente. En Argentina hay casi 20 funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner presos en este momento en las cárceles de Buenos Aires por corrupción. Habrás visto esa escena donde un tipo con unos bolsos como para ir de turismo
llenos de billetes de $100, tirándolos por arriba de una reja en un convento, y una monjita como a las 3 de la mañana recibiendo los bolsos, y las cámaras filmando. Y después los tipos te explican, es un donativo para la monjita, para que le den de comer a los pobres de la ciudad. Corrupción, todo, donde vaya, donde venga. Una cantidad enorme de iglesias evangélicas cuestionadas por lavado de dinero, hermano. Aquí en Chile he conocido detalles de cosas que ahora no me acuerdo los detalles, pero he escuchado casos así. Narcotraficantes que vienen, que dan ofrenda. A un amigo el otro día le preguntó un narcotraficante cuánto cobraba por presentar una guagua. Ese tipo de cosas. Si aceptaría un donativo. Y he conocido casos de locos cuestionados por eso. Pues tenés que tener cuidado quien te trae una ofrenda. Algunos dicen, no importa de dónde venga la ofrenda, pues cuando cae a la tesorería se santifica la plata enseguida. Le meten y oran, y por eso algunos cuando recogen la ofrenda oran para que Dios descontamine la ofrenda, aunque sean 4 monedas. No, vos tenés que tener cuidado. Por eso cuando Dios vio venir a Caín, rechazó la ofrenda por el tipo que la traía. Pudo haber sido, no sé, una zanahoria de oro, pero a Dios no le cayó bien, no por la ofrenda, le cayó más la ofrenda por el loco que la traía. Entonces, el prestigio de los gobiernos, el prestigio de la familia y el prestigio de la religión ocurre como lo hemos visto en este texto leído. ¿Ven estos edificios? Les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Este es el tiempo. Por eso soy el profeta del desastre. No tengo esperanza. Lo único que hago es lo que el ángel le dijo al viejo Lot: escapa por tu vida. Porque la salvación, como nunca antes en la historia humana, se ha vuelto absolutamente individual. Vos no podés salvar a tu mujer porque vos tenías una buena vida y tu mujer está ahí nomás. O tu mujer no te va a salvar a ti porque ella es una santa y no soy un tipo a medio morir saltando. No, aquí cada uno llevará el premio de su fidelidad o el castigo de su corrupción. Este es el tiempo donde cada uno tiene que esforzarse, correr esta carrera, buscar esos puntos débiles que hay en la vida y solucionarlos lo cuanto antes, porque si no todo el edificio del alma se derrumba. Este es el tiempo donde tú no podés confiar en nadie. Este es el tiempo donde mucha gente te puede defraudar. Tienes que estar preparado para que esa hora oscura de la vida no te sorprenda. Este es el tiempo. Esta es la hora de la tentación. Es la hora más oscura de la historia de la iglesia. Esta es la iglesia de la Odisea. La iglesia que tiene muy buenos amigos, muy buenos recursos, que tiene plata, que tiene influencia. Pero el Señor de la iglesia está tocando la puerta desde fuera. Este es el tiempo del cristianismo sin Cristo, donde a la gente no le interesa que Dios esté presente o no. Le cantan a un Dios ficticio, a un Dios que es un ídolo pagano. Es como alguien dice: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que os mando? Ese es el Señor de la iglesia. Amigos, esta es la palabra. Cuando predico este tipo de temas, asumo la tristeza y la pena que llevo en el alma. Y cada vez que veo gente santa, gente fiel y gente sabia, alabo el nombre del Señor por esa gente. Por especímenes humanos que son más que humanos, son ángeles, de los cuales hay muy poco en este momento sobre la tierra. Pero es como alguien nos dice, que Dios jamás se quedará sin testigos. Y siempre habrá un remanente de honre en su nombre. Esa cuestión la llevo así en el corazón y siempre le digo a la gente: mientras hayan 10 tipos santos en un país, la nación va a sobrevivir. Pero el día que ese número decrezca y haya 9, el juicio de Dios se va a desatar. Siempre le digo a gente como ustedes, que son mis amigos:
mientras en este país hayan 10 personas santas, hombres y mujeres, Dios siempre en medio de todas las terribles realidades que puede sufrir esta nación, Dios siempre nos va a guardar. Y otra cosa que siempre le digo a la gente es como ustedes. Nosotros somos la última generación en esta cadena gloriosa de hombres y mujeres que honran a Dios. Algunos de nosotros deberíamos integrar ese grupo selecto de los top 10, como se habla en el tenis, los 10 mejores. Debería haber alguien aquí que tenga ese título. Cuando Dios se asoma desde los cielos para emitir su juicio sobre un país como ese juicio se detiene cuando ve a 10 hombres y mujeres santos. Es como cuando el juicio de Dios se detiene cuando nos ve a través del velo de la sangre del Cordero. Aleluya. Eso es lo que debemos llegar a ser, gente creíble y confiable. Y algún día cuando el diablo llegue a pasar, si es que llega a pasar, Dios puede decir como en los días de Job: Satán, viste a mi siervo Job. Eso, confiable para Dios, creíble para Dios. El mismo Dios que dijo: maldito el hombre que confía en el hombre, es el mismo Dios que desesperadamente busca un hombre digno de su confianza, digno de su amor, digno de su nombre y de su sangre. Esta noche deberíamos decirle a Dios: Señor, yo quiero ser ese hombre. Amén. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? En medio de todo este debate donde el orden y la autoridad están derrumbados, encontrar gente leales a Dios, gente fiel como usted, es un oasis en medio del desierto. Manténganse en pie, sean fieles al Señor, hagamos la voluntad de Dios, que es la santidad sobre este pueblo. Levante su mano. Señor, acompáñanos. Qué bueno que tú nos conoces bien y que nos permitas el doloroso esfuerzo de tratar de impresionarte para que nos guíes. Gracias, Señor, porque en esta hora crucial que vive el mundo, particularmente esta nación chilena, danos la alegría de tener familia estable, fundada en la roca de tu palabra. Danos la alegría, Señor, de tener una iglesia a la cual pertenecemos, porque pertenecemos a Cristo en primer lugar, una iglesia digna de mencionar tu nombre, una iglesia digna de levantar alabanzas, una iglesia digna de orar al Eterno. Danos una iglesia y un corazón limpio. Y trae sobre este país, Señor, un gobierno de ti. Haz de esta nación chilena, por amor a nosotros que somos tu iglesia, haz una isla de bendición. Oh Señor, eso es lo que te hemos pedido toda la vida. Chile para Cristo, que sea una nación convertida a ti, que a pesar de las angustias que vive esta nación, sácala, Señor, adelante, dale un futuro de gloria y permite que esta nación se convierta a Cristo. Despierta la vida de los pecadores de este país, vuélvelos a ti, Señor. Y sobre todo a nosotros que estamos antes que ellos, danos una vida que refleje tu presencia en nuestros corazones y en nuestras almas. Amén. Trae, Señor, tu reino a nuestras vidas, a nuestro hogar, a la casa de cada uno. Trae tu palabra hecha carne y fuego en el alma. Avívanos, Señor, porque tu avivamiento siempre es avivamiento de santidad sobre todas las cosas. Danos una vida para ti, una vida que glorifique tu nombre. Amén, Señor. Quiero caminar por donde tú caminaste. Quiero subir por donde tú subiste. Y quiero llegar, Señor, donde tú llegaste con valor silencioso y temerario. Quiero ser, Señor,
como tú fuiste. Esa es la oración de tu pueblo, con la que en esta oración sellamos esta palabra. Te rogamos, Señor, que descienda esa gracia santificadora sobre la vida de tu iglesia y danos la alegría, que con honor y con lealtad nos llamemos tus testigos. Amén. Lo pedimos, lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén por siempre. Amén. Dios nos ha bendecido. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos amigos. Es un privilegio hablar la palabra del Señor con ustedes. Una tremenda alegría de mi alma de predicador, de ver gente fiel, de ver gente sabia, de ver gente santa. Que Dios les bendiga. Ustedes son los ángeles que he visto en esta ciudad de Coronel, y he tenido la alegría de compartir esta palabra con ustedes. Que el Señor nos dé un buen descanso esta noche y una feliz semana de bendición. Y que Dios conceda las peticiones del corazón de todos nosotros para su gloria. ¿Alguien viene por acá?